Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta su escuela preparatoria número 18. Es un placer estar transmitiendo de estas instalaciones nuestra segunda mente ciencia de esta escuela. Comentarles que es un programa que año con año lo llevamos a cabo para presentar temas de mucho interés relacionados con el área de la salud. Y ahorita estamos sumamente contentos porque somos afortunados, ya que el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nos está acompañando para presentarnos este tema que ha sido el coco de todos nosotros desde que empezó el año, que es el COVID-19 y esta pandemia. Y qué mejor que los conocedores del área para traernos este tema. Doctor, mil gracias por estar aquí, habernos dedicado un poquito de su tiempo, porque yo sé que ha hecho mucha conexión con el gobierno del estado, que la universidad, junto con el rector general Villanueva y usted, han hecho un enorme programa para apoyar a la población en esta pandemia. Sea muy bienvenido a Prepa 18, se lo agradezco de corazón. Le voy a ceder la voz al maestro Roberto para que nos hable un poquito del currículum, y usted si nos permite. Gracias, doctor. Doctor José Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de su participación aquí. Es para nosotros importante, ya que es un tema muy relevante en estos momentos, no solamente para la comunidad que nos está siguiendo en vivo a través de Facebook, sino también para las personas en general que estamos en contacto latente con este virus. Dentro de su currículum es doctor en Biología Molecular y Medicina en la Universidad de Guadalajara. Tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, fundador y director del Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas del CUCS, profesor invitado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde fue fundador del doctorado de Ciencias Biomédicas. En la Universidad de Guadalajara fue coordinador del doctorado en Ciencias Biomédicas, jefe del Departamento de Biología Molecular y Genómica en el periodo de 2016 a 2019, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el periodo 2019 a 2022, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es perfil PROMED, líder del cuerpo académico consolidado, tiene publicaciones nacionales, internacionales, diferentes premiaciones y distinciones, 90 premios nacionales e internacionales, premio de investigación en 2014, en el área de Ciencias Naturales de la Salud, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Es la primera ocasión otorgada a un académico de la Universidad de Guadalajara en el área de Ciencias de la Salud y representante de México ante la International Federación Clínica y Química. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un currículum que nos deja ver claro su experiencia y su conocimiento en el área de Ciencias de la Salud. Esperemos que en esta transmisión vamos a estar teniendo preguntas y comentarios para que nos apoye con la resolución de estas dudas. Adelante, doctor, lo escuchamos. Okay. No, pues primero que nada, muchas gracias. Realmente, maestra, me da mucho gusto estar aquí, al maestro Roberto también. Para mí, en primera instancia, déjenme felicitarlos a todos por esta escuela tan bonita que tienen, y realmente yo creo que todos los alumnos de esta escuela pues deben de estar ampliamente orgullosos de estudiar aquí y sobre todo de ser pertenecientes pues de la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Para mí es un honor y un gusto convivir con los estudiantes, sobre todo de las preparatorias, porque finalmente, como lo comentábamos hace un momento, todos ustedes van a ser, muchos de ustedes van a ser nuestros estudiantes en los diferentes centros universitarios, y qué mejor que ustedes en algún momento puedan escoger una carrera de Ciencias de la Salud, o sea, donde tenemos tanta necesidad en estos momentos del personal de salud y donde su participación pues ha sido altamente relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a permitir iniciar
con la presentación. Les voy a hablar el día de hoy acerca de cuál ha sido el papel que ha tenido la Universidad de Guadalajara y la sala de situación en la pandemia por COVID-19. De tal manera que si nosotros vemos, bueno, si ustedes recuerdan, a finales del año 2019 fue cuando se empezaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China, y posteriormente en los primeros días de enero ya se contaban con muchas de las secuencias del genoma de este virus, que este virus se conoce como SARS-CoV-2. Desde ese entonces, aproximadamente el 24 de enero de 2020 directamente, nosotros iniciamos a tener contacto directo entre varios académicos precisamente para poder instalar un área o una sala de situación que pudiera tener la finalidad de comunicar a toda la población de manera clara y de manera precisa respecto a cómo es que se iba dando lugar a la pandemia. De tal manera que, bueno, esto lo hicimos una primera rueda de prensa directamente para conocer cuál era la situación en ese entonces de la epidemia, ¿verdad? Y las medidas que se tenían que tomar de prevención. Hasta la fecha, bueno, ya han pasado 10 meses, o sea, y seguimos bajo esta misma circunstancia, pero en donde algo que debe de permear de una manera importante, pues es la responsabilidad que tenemos que tener todos, o sea, y sobre todo los jóvenes, que son los que finalmente salen más, tienen más fiestas, etcétera, y que finalmente es donde debemos de cuidarnos, porque son los que llegan a su casa y finalmente tienen la posibilidad de poder infectar a personas mayores o a personas vulnerables que viven con ustedes, y que bueno, ese es uno de los factores más importantes, y que ahorita lo voy a comentar más adelante, porque hasta el momento, después de 10 meses, nosotros seguimos pensando que el arma más importante que nosotros tenemos para combatir esta pandemia, pues es precisamente la utilización del cubrebocas, y sobre todo la utilización del cubrebocas, pero de manera correcta. Y bueno, posteriormente, ya en el mes de febrero nos dimos a la tarea desde el Departamento de Salud Pública, que finalmente es quien debe de coordinar todas estas acciones, finalmente del centro universitario, en donde, bueno, se instaló el 12 de febrero de 2020 la sala de situación en salud por COVID-19. Aquí quiero hacer una diferencia. En el caso de la sala de situación por COVID-19 es la que es del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de la Universidad de Guadalajara, y la mesa de salud es la que corresponde al gobierno del estado, de tal manera que en algunos momentos varios de nosotros que pertenecemos a la sala de situación pues hemos sido invitados a la mesa de salud, porque una de las funciones que tienen esta sala de situación es precisamente emitir recomendaciones ante las diferentes instancias que nos lo soliciten. ¿Cómo es que se generan estas salas de salud, o por qué son importantes? Bueno, estas salas de salud están directamente relacionadas o se han sugerido por la Organización Mundial de la Salud y también por la Organización Panamericana de Salud, cuando nosotros estamos enfrentándonos ante una epidemia, o en este caso ante una pandemia. De tal manera que se requiere de esta sala de situación donde existen diferentes expertos en el área de virología, en el área de biología molecular, en el área de genética, y muy importante, en el área de salud pública y en el área de epidemiología. De tal manera que esta sala de situación está conformada por académicos del CUCS, que también de manera coordinada lo hacemos con los hospitales civiles de Guadalajara. Aquí es muy importante porque a lo mejor muchos de ustedes también no han pensado, pero tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara una licenciatura en salud pública, y una licenciatura en salud pública que se oferta directamente en el Centro Universitario de Tonalá, que es precisamente con esa finalidad de formar profesionistas para actuar o para trabajar finalmente en varias instancias de la Secretaría de Salud, y que juegan un papel importante en momentos como estos de la epidemia y de las pandemias. De tal manera que además nosotros en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud pues contamos con programas de maestría y doctorado en salud pública, de tal manera que todos aquellos que decidan estudiar una licenciatura en salud pública en Cutonalá, después se pueden venir con nosotros al CUCS a estudiar una maestría y un doctorado en salud pública, y finalmente este tipo de profesionales son los que se van a requerir de una manera muy importante en los próximos años en todo el país. De tal manera que, bueno, ¿cuál fue la función? Aunado a esta sala de situación, se generó también un grupo de análisis de la sala de situación. Este grupo de análisis estaba conformado por un grupo
menor de académicos, en donde, pues bueno, estuvimos trabajando durante muchos meses y hasta la fecha, pues de lunes a domingo, porque efectivamente lo que nosotros teníamos que hacer era generar nuevas estrategias que pudieran impactar a la población y hacer sugerencias que pudieran ser efectivas al gobierno del estado, por si ellos las querían retomar para tomar sobre todo medidas en un afán único de tener la preocupación precisamente de la salud de los jaliscienses y de la salud de los mexicanos. De tal manera que a este grupo de análisis, que finalmente es el grupo de análisis que tuvo a bien, en este caso la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, otorgarle de fecha reciente pues el Premio de Innovación, Ciencia y Tecnología, precisamente por los desarrollos y los trabajos de COVID. Este grupo estuvo formado, aparte de académicos de la sala de situación, también por grupos de personas que se unieron a nosotros a lo largo de la evolución de la pandemia. En este caso, nosotros tuvimos la asociación con un grupo de ciencias de datos de México y también con investigadores de la Universidad de California de Estados Unidos, precisamente con el afán de poder hacer estos modelos de predicción que nos han permitido conocer cómo es que se va dando lugar a la evolución de la pandemia. Algo que hay que resaltar aquí, que es muy importante, es que precisamente estos investigadores de la Universidad de California son egresados de la Universidad de Guadalajara. Algunos de ellos, por ejemplo, son egresados de la carrera de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la Universidad de Guadalajara es muy grande en el amplio sentido de la palabra, y que todos los que pertenecemos a la Universidad de Guadalajara debemos de estar ampliamente orgullosos de pertenecer a ella, y creo que una de las grandes cosas que ha hecho la universidad en este momento es precisamente poner la ciencia al servicio de la sociedad, que es finalmente lo que se ha hecho en estos 10 meses y que eso no se ha hecho en ninguna parte del país. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros estamos muy orgullosos, y que obviamente esto no hubiera sido posible sin el apoyo irrestricto de nuestro rector general, del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que es una persona muy sensible ante muchas cuestiones, finalmente, como lo estamos viviendo actualmente en la pandemia, y que seguimos haciendo estrategias finalmente para proteger a la población de Jalisco. De tal manera que, bueno, además de este grupo de análisis, bueno, ¿cuál fue la función de este grupo de análisis? De manera particular, pues como ustedes lo pueden ver en la lámina, pues fue en primera instancia evaluar cómo es que se encontraban las diferentes ciudades en comparación con Jalisco en particular. Aquí podemos ver que desde un inicio en este reporte que se hizo en ese momento, pues nosotros podíamos ver que Jalisco estaba en un lugar privilegiado comparado con los demás estados de la República. ¿Por qué compararnos siempre con la Ciudad de México? Esto no es por una situación particular, sino porque más o menos compartimos el mismo número de habitantes. Jalisco tiene alrededor de 8 millones de habitantes y la Ciudad de México también tiene el mismo número aproximado de habitantes. De tal manera que podemos ver que desde un inicio, esto fue un reporte del 10 de abril de 2020, pues entonces nosotros pudimos valorar que nosotros desde ese momento estábamos en mejores condiciones que otros estados. Y si ustedes recuerdan, el estado de Jalisco fue uno de los primeros que tomó medidas en cuanto a que todos nos fuéramos a casa, que no hubiera mayor diseminación del virus, que se cerraran aforos que eran grandes, que podían permitir la infección. Y esto creo que ha sido algo que ha permitido que en este momento, después de 10 meses, todavía nosotros estemos en mejores condiciones que otros estados. De tal manera que en este grupo de análisis, algo que se hizo de una manera muy pertinente es que se podía calcular también cuál era la estimación de casos según la participación, el porcentaje de participación ciudadana en las medidas de aislamiento. Recuerden ustedes que una de las principales medidas que se tomaron a los inicios del año pues fue que todos nos fuéramos a confinamiento. Esas medidas fueron muy pertinentes en ese momento. Sin embargo, en este momento estamos en una evolución de la pandemia donde tenemos que tomar otras medidas y también tenemos que ir reactivando de manera parcial la economía. Tenemos en algún momento que tomar también la decisión de regresar de manera parcial a las clases. Eso lo tenemos que hacer en algún momento, porque si no, entonces nos vamos a enfrentar también a otro problema que ya está sucediendo actualmente, que son los problemas de salud mental, sobre todo en la población de jóvenes, que eso es algo muy importante. Entonces, este es un factor, pero ¿cómo vamos a llegar a hacer eso? O sea, para poder nosotros llegar a lograr la apertura de las escuelas y poder definir en cuál es el momento preciso para hacerlo,
Pues necesitamos precisamente de todos ustedes. Necesitamos de todos ustedes para que ustedes se sigan cuidando, que en esta fecha que es muy complicada, diciembre, porque hacemos muchas fiestas, porque nos reunimos con los familiares, etcétera, pues lo hagamos precisamente con las personas que más conocemos nosotros y que sepamos que realmente se están cuidando. Si no, entonces vamos a tener otra vez un incremento de casos y va a ser muy difícil que podamos regresar para el 2021. Ese es un factor muy importante. Yo entiendo que todos estamos desesperados, entiendo que todos ya queremos regresar, pero muchas de las acciones no dependen únicamente del sector salud o de las decisiones de la universidad o del gobierno del estado. Muchas son responsabilidad individual de todos nosotros. Ese es un factor importante que, sobre todo, por esa razón para mí es muy relevante venir con ustedes y comentarlo con todos ustedes que son jóvenes, para que se cuidan y tomen las medidas pertinentes, higiénicas, sobre todo en primera instancia para cuidar a su familia y después también para cuidar a todos los que con los que ustedes conviven. De tal manera que, bueno, fíjense, si ustedes observan aquí, nosotros teníamos más o menos un porcentaje de aislamiento del 59%, y esto, bueno, estamos hablando más o menos el 30 de mayo. Esto quiere decir que en los primeros meses nos portamos muy bien, o sea, y después todos nos salimos, porque después hubo un incremento de casos importante entre los meses de junio y julio, y esto nos permitió definir que en ese momento nosotros incluso teníamos un porcentaje de aislamiento del 59%. Otro aspecto que también fue muy importante es directamente el número de casos reales que nosotros teníamos en Jalisco, y que, bueno, este era el reporte que se generaba a nivel del gobierno federal, y que otra de las estrategias también relevantes pues fue que la universidad apoyó a todo lo que viene siendo este sistema de detección de pruebas de COVID-19, que luego se sumó al programa de Radar Jalisco del gobierno del estado, y que ha tenido un impacto extremadamente importante, sobre todo para detectar a los casos positivos de COVID-19 y poderlos aislar en su momento. De tal manera que en ese momento, el 24 de septiembre, directamente, nosotros podemos ver que en esas fechas, más o menos como en abril fue directamente, el 22 de marzo, fue cuando se presenta el primer modelo predictivo de contagios de COVID-19, y precisamente este modelo lo estuvo trabajando el grupo de análisis de la sala de situación del CUPS, que, bueno, ha tenido una participación importante, que yo estoy muy agradecido con todos los académicos que forman directamente la sala de situación en salud por COVID-19, porque se reúnen desde entonces hasta la fecha, una vez a la semana, de manera virtual, y sobre todo al grupo de análisis todavía es su participación mucho más profunda, porque estamos trabajando de manera presencial en el centro universitario, pues de lunes a domingo, para poder precisamente conocer cómo va la evolución finalmente de los casos, ¿no? Y bueno, de tal manera que en ese entonces pues también se informa que la UDG directamente revela que el aislamiento llegó hasta un 54 o a un 60%. Este es un factor pues muy importante que en ese momento se logró definir, y que, bueno, finalmente permitió que nosotros pudiéramos estar en este momento con, sí tenemos casos, sí tenemos defunciones, desgraciadamente, o sea, pero yo creo que estamos mucho mejor que otros estados de la República Mexicana. ¿Cuál ha sido el problema real de lo que ha sucedido en el país y por qué tenemos ahora diferentes realidades en los estados? La realidad es porque no ha habido una política de salud clara desde el gobierno federal para poder emitir las recomendaciones propias en todos los estados. De tal manera que Jalisco y la universidad tuvo que tomar las medidas independientemente de las decisiones que se tomaban federales. Por esa razón fuimos uno de los primeros estados que en primera instancia pues logró cerrar escuelas, por ejemplo, que logró tener en este caso una mayor cantidad de muestreos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro factor es importante? Bueno, miren, más o menos, ustedes vean, este fue un reporte del 25 de marzo aproximadamente, donde ustedes pueden ver en esta línea punteada, color tinto, pueden ver lo que se estaba haciendo hasta ese momento en México como país, y luego tenemos otros países, como pueden ver ustedes, Corea del Sur, que está en color amarillo, podemos ver China, que fue de donde se originó principalmente la infección, y podemos ver claramente que para esa fecha, para el 25 de marzo de 2020, Corea llevaba realizados 316.664 pruebas PCR me estoy refiriendo, cuando nosotros en México teníamos solo 3.785. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que en realidad no estábamos detectando los casos
no estábamos aislándolos y por consiguiente, por eso es que se vino la gran proliferación de la infección. En ese momento, cuando nosotros pudimos analizar estos comportamientos, entonces fue en ese momento cuando el rector general y la sala de situación, pues decidimos plantear una estrategia que pudiera beneficiar de una manera relevante al Estado, y fue cuando se generó el sistema de diagnóstico por COVID-19, que luego se sumó al trabajo también de la Secretaría de Salud, y en conjunto se hizo el programa Radar Jalisco, que ha sido ampliamente exitoso y que si bien hemos tenido mayor número de casos, pues precisamente es porque estamos haciendo más pruebas. O sea, hay que recordar que algunos estados, incluso en este tiempo, más o menos como el 25 de marzo, tenían muy pocos casos de COVID-19. ¿Pero por qué tenían muy pocos casos? Porque no estaban haciendo pruebas. Entonces, el Estado y la universidad decidió hacer más pruebas, decidió evidenciar que teníamos más casos, pero también esto fue de gran ayuda porque permitió también aislarlos en su momento y también permitió salvar muchas vidas a final de cuentas, ¿no? Entonces, este es un factor importante que yo creo que algo que tenemos que hacer todos los profesionales de la salud es de que si nosotros tenemos la posibilidad incluso de salvar una sola vida, con eso vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Y eso lo hemos estado haciendo de una manera relevante con el compromiso que tenemos el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para seguir haciéndolo, y más aún que están participando muchos jóvenes profesores, muchos jóvenes investigadores, que yo siempre estimulo en ellos y les digo, los jóvenes son incansables y tienen que seguir haciendo las cosas y tenemos que seguir apoyando a la población, porque precisamente por esa razón decidimos estudiar una carrera relacionada con ciencias de la salud. Y bueno, en este sentido, en más o menos el 18 de abril fue cuando se sumaron a nosotros algunos otros investigadores de otros países, en este caso el doctor Gerardo Chowell Puente, que está en la Universidad de Georgia, y precisamente Noel Brizuela, que él fue uno de los generadores del modelo réplica. Curiosamente, él fue estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y en algún momento hizo un proyecto precisamente para definir cuántas personas había en toda la zona metropolitana y en todos los comercios con otros fines, pero nunca se imaginó que eso iba a ser muy relevante para poder definir cuántas personas estaban adentro y afuera, precisamente para una pandemia como la de COVID-19. Él estuvo ampliamente involucrado, también otros investigadores, por ejemplo, como el doctor Humberto Gutiérrez Pulido del CUSEI, que actualmente es uno de los investigadores que nos está apoyando con otro grupo de investigadores también para poder definir ahora cómo se encuentra la pandemia, pero en las regiones, en las diferentes regiones del estado, que fueron los datos que recientemente se presentaron en una rueda de prensa y que también arroja resultados muy relevantes de que finalmente tenemos áreas como la zona metropolitana de Guadalajara, como algunos municipios del estado, donde han descendido el número de casos, pero también tenemos datos muy interesantes donde hay algunas zonas como Lagos de Moreno, por ejemplo, como Colotlán, que han tenido un incremento en casos hasta de un 65% en los últimos 20 días. De tal manera que estos análisis nos permiten ir más hacia la segura en cuanto a las decisiones que también vayamos tomando. Por esa razón es que les digo que si nosotros tenemos el compromiso personal y nos seguimos cuidando y los análisis nos siguen reflejando que efectivamente vamos teniendo un descenso paulatino en el número de casos, a lo mejor existe la posibilidad de que en los meses de enero y febrero podamos regresar, al menos parcialmente, a algunas escuelas. Sin embargo, algo que es importante es que si nosotros no tenemos ese compromiso personal, pues entonces vamos a volver a tener un incremento en el número de casos y entonces va a ser cada vez más complicado. Para que ustedes más o menos tengan una idea, las pandemias que han surgido a lo largo del mundo, para que ya podamos hablar de un descenso significativo, estamos hablando de un periodo aproximadamente de 2 años. Entonces, ¿esto depende de quién? Pues depende propiamente de nosotros, de que nosotros tengamos esa responsabilidad y de que no dejemos de usar el cubreboca. Y si ustedes ven a familiares de ustedes que no lo usan, o a personas a donde ustedes visiten, pues ustedes háganles la recomendación, porque eso es uno de los principales factores para que nosotros podamos detener pues la infección, ¿no? En ese momento, con este modelo que nos permitió a nosotros conocer cómo es que se encontraba el número de casos, bueno, se tomaron 4 puntos principales, que fue los que Noel había estudiado precisamente para uno de sus trabajos en el CUSEI, que fue, identificamos el cierre de escuelas, el cierre de negocios no esenciales, el aislamiento de casos y el uso de mascarillas en espacios públicos.
de tal manera que entre más nosotros usemos la mascarilla, vamos a tener pues mejores resultados. Esto permitió que estos resultados se enviaran a una publicación que actualmente finalmente está en análisis en una de las revistas más prestigiadas del mundo, en donde, bueno, se podía generar la información de cómo es que se había dado la pandemia en Jalisco y sobre todo aplicando este modelo que bueno, finalmente es de autoría principalmente de él, ¿no? ¿Qué fue lo que nos evidenció? Bueno, en primera instancia, que el 30% de infecciones o de contagios sobre todo son en lugares comunes, y la otra que el 70% los llevamos de la calle a la casa. Por esa razón es muy importante que nosotros nos sigamos cuidando, porque en primera instancia tenemos que cuidar a los grupos vulnerables. Cuando decimos a los grupos vulnerables, ¿quiénes son? Pues son los mayores de 60 años, son los que tienen obesidad, son los que tienen diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, todos ustedes pónganse a pensar ahorita si tienen algún familiar con esas características. Entonces ustedes mismos me contestarán si vale o no vale la pena que usen el cubrebocas cuando salgan a sus reuniones con sus amigos. Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque están salvando a su propia familia y también están salvando a otras personas con las que ustedes finalmente conviven. Y bueno, ¿qué otras recomendaciones hizo la sala de situación? En primera instancia, habilitar espacios exclusivos para el aislamiento voluntario de los casos. Aquí, el rector general tuvo una enorme sensibilidad para poder permitir que el centro de aislamiento voluntario se hiciera precisamente en uno de los hoteles de la Universidad de Guadalajara. Hasta la fecha este sigue siendo vigente. Ustedes lo único que requieren, sobre todo si son jóvenes y no tienen comorbilidades y no tienen la forma de cómo estar en su casa, por ejemplo en un cuarto separado, porque hay muchos que a lo mejor no tienen esa posibilidad, pues entonces precisamente esa es la función de este centro de aislamiento voluntario. Ustedes lo único que requieren es tener una prueba positiva por PCR en cualquiera de los, ya sea de las áreas que nosotros las estamos haciendo de manera gratuita. Ustedes pueden llamar, hay dos call centers, el call center directamente de la Secretaría de Salud y el call center de la Universidad de Guadalajara, y en este momento se han ampliado las capacidades al punto de que iniciamos con un solo laboratorio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que lo construimos prácticamente como en 15 días, o sea, y posteriormente se abrieron otros 10 laboratorios. Ahorita ya tenemos un total de 10 laboratorios en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el Juan y Menchaca, que se habilitó también, y tenemos también en el Centro Universitario de Tonalá, tenemos en Cuartos, tenemos en Cunorte, en el ITRANS también. Entonces son 10 en total laboratorios que dan servicio gratuito a la población, y que lo único que ustedes tienen que hacer es hacer una llamada, decir cuáles son los signos y síntomas que ustedes tienen, y si se considera que son candidatos, pues los van a dirigir a una prueba PCR o a una prueba serológica, si es que ustedes ya tienen muchos días de haber tenido esos síntomas. Esas pruebas serológicas también las estamos haciendo en el CUPS, en la puerta 9B, cerca del área de odontología, y en la puerta 13 es donde nosotros tomamos las pruebas PCR. De tal manera, pues, que esta fue otra de las estrategias que hasta la fecha pues sigue recibiendo también personas que están infectadas por SARS-CoV-2 o que tienen COVID-19. También se generó una fuerte campaña con el lema "Cuídate en casa", o sea, porque aquí era importante que precisamente tuviéramos mayor cuidado en casa, sobre todo por las personas que tenían que salir. Hay que entender también que muchas personas tienen que salir porque tienen que salir a trabajar, o sea, y eso es algo que no lo podemos evitar porque tienen que llevar el sustento a su casa. Pero sí es obligación de nosotros como universidad poderles presentar cuáles eran las medidas de cuidados en el transporte público, por ejemplo, en sus trabajos, etcétera. Que muchas de ellas finalmente convergen en finalmente el uso correcto del cubrebocas, que ese es un factor altamente relevante, lavarse las manos cada tiempo frecuente, o además también usar spray al 70% en alcohol en las manos, para que finalmente todo lo que toquemos y que pueda estar infectado, pues también lo podamos eliminar, ¿no? Y bueno, una de las grandes estrategias que les comentaba yo ahorita, pues fue la habilitación de más laboratorios para aumentar directamente el número de pruebas, tanto moleculares como serológicas. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en ese momento cuando se dio lugar a la inauguración del Hotel Villa Primavera como un centro de aislamiento voluntario, que en un inicio tenía 94 habitaciones, 20 suites y 53 cabañas, con la posibilidad de poder hospedar a 417 personas. Esto ya se hizo en colaboración con el gobierno del estado, y de tal manera el objetivo único fue
cuidar a las familias y ayudar a frenar los contagios finalmente en Jalisco. De manera relacionada con todas estas estrategias, pues se hizo difusión y divulgación científica sobre el COVID-19 y temas relacionados. Para esto, por ejemplo, se hicieron, gracias a todos los académicos del CUCS, pues guías para convivir con un paciente que tenía coronavirus, porque muchos salían positivos y no sabían qué hacer en su casa, no sabían cómo cuidarse, sabían que se tenían que aislar, pero cómo iban a pasar a sus familiares a dejarles la comida, si ellos podían salir, qué medidas tenían que utilizar, por ejemplo, para poder salir, etc. Además también, algo muy importante es que se generaron algunas guías de apoyo nutricional, y desde ese momento nosotros generamos varias guías de qué es lo que teníamos que estar comiendo, alimentos ricos en vitamina C, en vitamina D, etcétera. Y ahorita precisamente el día de hoy se ha lanzado una nueva estrategia por el gobierno del estado en conjunto con la Universidad de Guadalajara, donde también uno de los factores importantes que se ha mencionado es la suplementación con vitamina D, porque ya se ha demostrado en muchos países y con varios estudios que la suplementación con vitamina D es importante no solo para prevenir el COVID-19, sino también para prevenir a las enfermedades de tracto respiratorio superior. Recuerden ustedes que en todo este periodo de verano nosotros podemos tener gripa, podemos tener influenza estacional, etcétera, ¿no? Entonces no únicamente es cuidarnos del COVID-19, sino también de otras infecciones de tracto respiratorio superior. De tal manera que esta también es una campaña, es algo extra que nosotros tenemos que tener, porque sabemos que en este momento estamos en espera de la vacuna, pero también otro gran problema que vamos a tener inmediatamente es cómo vamos a lograr que se vacune a toda la población del estado y no hablemos de todo el país. Para eso, también el día de hoy, el rector general junto con el gobernador acaban de lanzar otra estrategia en la cual la Universidad de Guadalajara va a poner todas sus capacidades en cuanto a sistemas de refrigeración de menos 70 grados, de menos 20, para poder apoyar al gobierno del estado y facilitar de alguna manera en su momento pues la vacunación de COVID-19 cuando llegue al país. De tal manera que, bueno, ahora nosotros nos hemos dado a la tarea también de revisar cuántos ultracongeladores de menos 70, de menos 20 tenemos en toda la red universitaria, y todos están en la mejor disposición de poder apoyar para que finalmente, en su momento, cuando llegue la vacuna, pues esta llegue finalmente a la mayoría de los jaliscienses, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podemos ver que algunas se generan actividades de recreación física, algunas recomendaciones psicológicas. Esto estamos hablando desde marzo a abril, o sea que era algo que ya finalmente nosotros habíamos previsto. También se desarrollaron algunos podcasts en Radio CUCS, en donde es una plataforma de divulgación científica, donde los momentos más complicados de debate, desde qué tenían que saber del COVID-19, cuál era la diferencia entre las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, cuando empezaron a incorporarse algunos tratamientos también para la infección, pues bueno, si era realmente relevante la cloroquina o otros tratamientos que emergieron en ese momento, y cuál era la importancia finalmente de la nutrición, ¿no? Nuestros propios alumnos también, que se encontraban en ese momento en casa, nos apoyaron a desarrollar campañas de sensibilización con su propia familia para poder invitar a todos a quedarse en casa. Y además también se implementó una línea de apoyo que hasta la fecha sigue estando vigente, que es una línea de apoyo psicológico para la comunidad universitaria, en la cual siguen siendo vigentes esos números y la extensión para todos aquellos que requieran pues ese apoyo psicológico. Recuerden ustedes que también en el centro universitario tenemos la licenciatura en psicología, que también esa es otra opción para ustedes. Tenemos también la licenciatura en nutrición, la carrera de medicina que ya ustedes conocen, la de odontología, entre otras. De tal manera que, bueno, aparte de venir a compartir con ustedes pues esta información que para mí es muy relevante, pues también es para que ustedes conozcan un poco de lo que hacemos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, desde entonces se generaron estas campañas precisamente para poder emitir medidas preventivas para el transporte público y cómo es que debía de ser el uso correcto también de lo que viene siendo el cubrebocas. Dentro de la infraestructura que se compartió, bueno, aquí les muestro una foto del primer laboratorio del centro universitario, que fue el que se creó y el primero que empezó a dar servicios, que es el laboratorio de diagnóstico en enfermedades emergentes y reemergentes, que es donde se toman las muestras utilizando un automóvil, porque precisamente esta fue una estrategia que se hizo en primera instancia en Corea y que de ahí nosotros la retomamos
para poder aplicarla aquí en el estado. Y bueno, en este sistema se le llama Sistema de Diagnóstico de COVID-19, y bueno, a la fecha nosotros, por ejemplo, ya tenemos 10 laboratorios, como yo les había comentado, que permiten cubrir varias zonas digamos, del estado, en particular 5 laboratorios en la zona metropolitana de Guadalajara, además en Puerto Vallarta. El último que se abrió fue en Colotlán, en el Centro Universitario del Norte, en el Centro Universitario del Sur, que hace como mes y medio también tuvo un incremento de casos importantísimo, entonces el laboratorio pues dio una función relevante. Y además también se generó un laboratorio en el ITRANS, que es dependiente del CUSEI, que ese hace pruebas exclusivamente para empresarios, que directamente, o sea, esa es una parte que también preocupaba mucho, porque las empresas pues requerían hacer pruebas de laboratorio precisamente para mantener, aparte de sus trabajadores, pues también en buenas condiciones de salud, ¿no? Ahora, yo les puedo comentar que en esta estrategia que se lanzó el día de hoy, porque hoy se hizo una rueda de prensa de manera conjunta con el gobierno del estado y la universidad, ahora estamos planteando también la generación de 5 módulos en otras áreas del estado, precisamente en el Centro Universitario de la Costa Sur, que si ustedes veían en este momento casi no se hacían pruebas. Entonces ahorita vamos a cubrir esta zona con 2 áreas del Centro Universitario de la Costa Sur. También en la parte del Centro Universitario de Lagos, de Lagos, que es donde tenemos Lagos de Moreno, directamente, ahí es donde se va a abrir otro espacio. En el Centro Universitario de Valles también. O sea, entonces hay varias áreas que ahorita tenemos como proyectos para poder incrementar o seguir incrementando pues nuestra infraestructura en cuanto a laboratorios, y sobre todo seguir permeando en la población para continuar haciendo pruebas. ¿Cuántas pruebas se han hecho hasta la actualidad? Bueno, se han hecho más de 60,000 pruebas en todo este sistema del sistema de pruebas de COVID-19, dentro de pruebas tomadas en drive-thru a través de su automóvil. También se hacen pruebas domiciliarias para aquellas personas que no pueden transportarse hasta el centro universitario, se programan con tiempo y se van a tomar a domicilio. Y también pruebas serológicas que nosotros hacemos en el centro universitario y también en cualquiera de estos 10 centros que se abrieron. De tal manera que se han hecho más de 60,000 pruebas gratuitas, que son las que, porque no se cobran a la población. Finalmente, estas en un inicio se hicieron con apoyo de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente, conforme fuimos avanzando, pues también el rector general gestionó de que pudiéramos tener el apoyo del gobierno del estado, ¿no? Y bueno, a la fecha, pues bueno, se han hecho más de 10 ruedas de prensa, donde se ha demostrado los diferentes modelos predictivos en los diferentes momentos que nosotros hemos tenido. Y también esta sala de situación de la Universidad de Guadalajara pues ha permitido emitir recomendaciones a las mesas de salud del gobierno del estado, a la mesa de economía y también a la mesa de educación, que en este caso son 3 mesas muy importantes en donde, bueno, se nos ha permitido dar nuestras sugerencias, y bueno, muchas de ellas se han retomado para bien finalmente de la población, ¿no? De tal manera que a la fecha pues se han hecho más de 250 entrevistas a medios de comunicación local, nacional e internacional que nos lo han solicitado, y bueno, esto ha permitido también que nosotros podamos dar una información más certera a toda la población. De tal forma que, bueno, también a la par hemos asistido a algunos centros universitarios donde han invitado también a algunos regidores de la zona, precisamente con la finalidad de que ellos puedan estar informados y puedan también transmitir esta información directamente a sus ciudades, donde ellos finalmente están coordinando, y bueno, y esto ha permitido pues permear de una manera relevante la información de COVID-19. Por el otro lado, también todos estos reportes que se han hecho desde el inicio de la pandemia pues se han publicado directamente en medios electrónicos. Ustedes pueden entrar a la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ustedes podrán ahí ver todos los reportes que hemos escrito de cómo es que ha ido avanzando la pandemia desde el inicio hasta el momento en el cual nosotros estamos. Y bueno, vemos aquí un corte al mes de septiembre, en donde, si ustedes observan, pues la Ciudad de México es la que tenía más casos directamente por 100,000 habitantes, y si nosotros nos comparábamos con otros estados, pues nosotros estábamos realmente pues muy abajo comparado con la media nacional. Por eso es que yo les decía que de igual forma, así como tenemos también en la cuestión de pobreza en el país una diferencia muy importante y muy marcada en los diferentes estados, pues ahora esto mismo también se ha visto reflejado en esta pandemia por COVID-19.
Y bueno, aquí vemos también la tasa de defunciones acumuladas, que realmente, pues en Jalisco, estamos las líneas en gris, son el resto de estados de la República. Nosotros vemos que realmente tenemos una tasa baja de defunciones, sin embargo, no por eso es menos importante. A nosotros nos hubiera gustado, pues cada vez salvar a más personas, y esto lo digo de todos los profesionales de la salud, de médicos, enfermeras, nutriólogos y todos los que han estado ampliamente implicados con la primera línea de batalla para recibir a los pacientes finalmente graves por COVID-19, ¿no? ¿Cuál es el gran reto que tenemos ahora? Pues bueno, el gran reto que tenemos ahora es efectivamente valorar qué es lo que ha pasado en los diferentes países que han regresado a clases y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en los siguientes meses. Obviamente no me voy a detener en describirles esta tabla, simplemente para que ustedes vean que, por ejemplo, Uruguay ha sido uno de los países latinoamericanos más exitosos, donde ellos empezaron a abrir las escuelas, pero no lo hicieron en todas al mismo momento, sino que lo hicieron primero abriendo algunas regiones del interior del país donde tenían menos casos y dejaron al último a Montevideo, que todavía no han reaperturado, precisamente porque las áreas donde tenemos mayor facilidad de que haya incremento de casos, pues es precisamente en las zonas metropolitanas, que pasa exactamente lo mismo aquí en Jalisco, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales de la pandemia? Y que finalmente, ¿a qué nos vamos a enfrentar después de que ya tengamos resuelto el hecho de la vacunación, el hecho de una disminución en el número de casos? Pues bueno, aquí podemos ver que al menos hasta el 10 de noviembre tenemos en México 978.531 casos de COVID-19 y en Jalisco 100.785, y muertes por COVID hasta el 10 de noviembre a nivel nacional tenemos 95.842, ahorita ya son más de 100.000, o sea, y en el estado en ese momento teníamos 4.351, de tal manera que esto significa pues que finalmente la aportación de una gran casa de estudios como la Universidad de Guadalajara para el estado pues ha sido realmente ampliamente relevante, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros también hemos visto? Que 1.181.000 empleos formales se perdieron en México por la pandemia, de tal manera que Jalisco los ha ido recuperando de manera paulatina y siempre tomando en cuenta pues las medidas de salud y cuándo es pertinente y cuándo no. O sea, de tal manera que, bueno, los efectos que nosotros vamos o ya estamos teniendo, pues finalmente son cuestiones de ansiedad, de depresión, de adicción a internet, o sea, y de trastornos del sueño. Por esa razón, si van a ser adictos a internet, pero que sea por todos los trabajos que les dejan sus maestros, o sea, no porque están jugando. Ese es un factor muy importante, de tal manera que ahí es importante que haya una completa relación entre directamente lo que nosotros estamos haciendo en casa, todas las tareas, los trabajos y todo lo que se requiere precisamente pues para que podamos avanzar en los semestres de la mejor manera, ¿no? De tal manera que ha habido un aumento del 51% de ansiedad y de 86% de depresión. Sin embargo, bueno, cuando esto suceda, pues nosotros también tenemos que buscar a profesionales de la salud para poder resolverlo, ¿no? ¿Cuál es la modificación en los procesos de educación? Realmente la aplicación de las clases virtuales nos tomó de sorpresa a todos. O sea, eso es algo, es una realidad. Que si lo hemos hecho completamente bien, pues a lo mejor no lo hemos hecho completamente bien, pero hemos hecho el mayor esfuerzo, porque nadie estábamos preparados para una pandemia y para irnos totalmente a clases virtuales. ¿Cuál es la problemática que hemos tenido? Pues bueno, en primera instancia la escasez de las prácticas, de las clases prácticas, que eso ha impactado de una manera muy importante sobre todas las carreras de salud. La desigualdad del acceso de las TIC, por ejemplo, y el acceso a Internet. A lo mejor muchos no tienen acceso a Internet, pero también tienen que tener la sensibilidad de sus profesores para que ustedes puedan ir avanzando a través de tareas. Lo que sí la mayoría de jóvenes tienen son celulares. Entonces tienen WhatsApp. Eso es algo, y todo el día están en el WhatsApp. Entonces, finalmente, eso permite que también los maestros pues, podamos enviar tareas, retroalimentarnos, etcétera, ¿no? Y otro factor importante, bueno, esto eran modelos pedagógicos diferentes a los acostumbrados, o sea, la mayoría no estábamos acostumbrados a dar por clases por Zoom, por Classroom, etcétera. Sin embargo, lo tuvimos que hacer y nos tuvimos que ir adaptando. ¿Qué quiero decir con esto? Que con base en las diferentes decisiones que se han tomado, tanto en la universidad como en el Estado, la realidad es que todos hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Nadie te enseña cómo comportarte con una pandemia, así como nadie te enseña a ser papá. Ese es un factor importante, eso lo vas aprendiendo conforme van creciendo y bueno, y vas modulándolo de la mejor manera. Lo mismo pasa con una pandemia, nadie nos enseñó cómo es que teníamos que comportarnos, ¿no? Sin embargo, ¿qué factor es muy importante? Fíjense, retomo este dato
de un rector de la Universidad Católica de Dublín, que más o menos en 1801 a 1809, donde dice: y los que nunca apuntan jamás aciertan, que los que no arriesgan nunca ganan, y que estar siempre a salvo es ser siempre débil, y que hacer un bien sustancial compensa las imperfecciones. Esto quiere decir que la universidad se aventó a hacer una estrategia que a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar que ni nos correspondía, pero lo importante, claro que nos correspondía, porque nosotros como universidad tenemos una responsabilidad social en primera instancia, y que si eso implica que nosotros hayamos tenido imperfecciones, pues eso es lo que conlleva tomar decisiones. Hubiera sido más cómodo nadie hacer nada y quedarnos esperando a ver qué pasaba con la evolución de la pandemia. Y creo que eso lo ha venido haciendo en los últimos años la universidad de una manera muy relevante, y el simple hecho de estar comprometido y que todos los universitarios estemos trabajando todos los días para que las cosas sean mejores durante la pandemia, pues finalmente eso me llena a mí de mucho orgullo de toda la gente que a lo mejor no la vemos, que están en los laboratorios trabajando 16 horas, los que están tomando las muestras arriesgándose todos los días, o sea, los médicos que están en los hospitales recibiendo a los pacientes. Toda esa gran comunidad son universitarios, y precisamente por esa razón todos los que en este momento no estamos en esa primera línea de batalla, pues lo único que podemos hacer es cuidarnos, que sería un factor importante. De tal manera que estamos en un punto donde no podemos bajar la guardia ante el coronavirus. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos debemos usar el cubreboca para la prevención de COVID-19, que ese es un factor importante. El cubreboca es la herramienta más poderosa con la que contamos para frenar la propagación del virus. Ya se conocen algunos datos, especialmente cuando se usa en todas las personas en un entorno comunitario, hay menos casos de COVID-19. Y bueno, la COVID-19, que es como se dice de manera correcta, o sea, la COVID-19 puede propagarse por quienes no tienen síntomas. Este es un factor importante. Muchos de los jóvenes a estas alturas de la pandemia no tienen síntomas, no tienen dolor de cabeza, no les duele ni la garganta, pero están súper positivos para SARS-CoV-2. De tal manera que el hecho de que ustedes salgan, no se cuiden, no usen cubrebocas, regresen a su casa, a lo mejor ustedes pasan sus 14 días de infección sin ningún síntoma, pero van a ver a sus familiares que pueden llegar al hospital, o van a ver cómo es que se agravan, y ese es un factor importante del por qué hacer conciencia con todos ustedes de que finalmente deben de usar el cubrebocas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Pues no usarlo debajo de la nariz, no dejar expuesta la barbilla, usarlo flojo, cubrir solo la punta de la nariz, dejarlo bajo de la barbilla o colgado de una oreja. Lo que sí debemos hacer es usarlo cubriendo nariz y boca, colocarlo hacia arriba cerca del puente de la nariz y hacia abajo por debajo de la barbilla, tratar de ajustarlo para que quede pegado al rostro sin dejar espacios libres, y lavarse las manos antes y después de colocarlo y de retirarlo. Y lo que nunca debemos de hacer es tocarlo de frente, porque si alguien no trae cubrebocas y se esparcen las gotículas, me van a llegar al cubrebocas, y si yo lo que hago es agarrarme el cubrebocas por delante, entonces lo que va a pasar es que me voy a infectar, y al rato que me lo quite, pues va a ser exactamente lo mismo. Ese es un factor importante. ¿Cuáles son los cubrebocas y cuáles son los que más sirven? Bueno, los cubrebocas quirúrgicos son los que más sirven, tienen un 96% de protección, son cubrebocas baratos, indiscutiblemente, y ya si ustedes usan un N95, por ejemplo, como el que yo traigo ahorita o el que traemos aquí con la maestra, pues esos son todavía de un mayor nivel de protección, sobre todo cuando van a estar en espacios con otras personas que ustedes no saben si se cuidaron o no se cuidaron. Sin embargo, bueno, se han usado otros como son de seda, de lino, etcétera. Sin embargo, su nivel de protección pues también disminuye, ¿no? Ese es un factor pues relevante. ¿Quiénes no deben utilizar cubrebocas de tela? Pues nada más los niños menores de 2 años de edad, personas, por ejemplo, con problemas respiratorios, o personas que estén inconscientes, incapacitados o que no sean capaces de quitarse el cubrebocas sin ayuda. Entonces, pero el resto de la población, pues sí lo podemos hacer. De tal manera que, bueno, esta es una charla que yo quería compartir con ustedes de cuáles son las acciones que ha hecho la Universidad de Guadalajara en conjunto con el gobierno del estado y de manera puntual, pues la sala de situación en salud por COVID-19, y que pues bueno, como les mencionaba, el día de hoy se acaban de presentar otras 3 estrategias para la siguiente etapa que viene de la pandemia, la 2020-2021. Una de ellas pues es incrementar el número de pruebas en otras regiones del estado a través de pruebas de antígeno. La otra es empezar a generar una infraestructura para tener un sistema de vacunación más efectiva para el momento que llegue la vacuna a Jalisco.
Y el tercer punto es que también tengamos cuidados respecto a la nutrición, sobre todo la utilización de vitamina D, que es un factor relevante para poder de alguna manera pues también prevenir finalmente el hecho de que nosotros podamos tener complicaciones al momento de ser infectados por COVID-19. Y pues muchas gracias a todos los que me estuvieron escuchando y gracias sobre todo aquí a la directora de la preparatoria 18, muchas felicidades y al maestro Roberto también. No, realmente, qué excelente exposición, nos vuelve a centrar en un punto tan primordial del cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, se cuidan la mayoría, ¿no? Claro. Hay un montón de preguntas. Sí, estamos transmitiendo en vivo y tenemos mucha participación. De hecho, quisiera permitirme leer algunas preguntas para que nos apoye con las respuestas. Una de las preguntas que se menciona mucho es si se tardará con la vacuna, si estará disponible pronto o cuál es el pronóstico para poder estar disponible. Ok, bueno, para que ustedes más o menos tengan muy claro, hay alrededor de más de 140 vacunas en estudio, pero aquí las que están, digamos, en fase 3, que son las que ya pueden en poco tiempo salir al mercado directamente, son alrededor de 6 vacunas. Sin embargo, bueno, el gobierno de México, de acuerdo a la información que ha dado a través de sus conferencias de prensa, pues directamente ha anunciado de que para finales de diciembre ya se podía tener la primera remesa de vacunas. Sin embargo, el hecho de que llegue en diciembre, pues también nos enfrenta a otro reto más importante, que es cómo vamos a generar y a coordinarnos precisamente para este sistema de vacunación en toda la población. Precisamente por eso, para prevenir este tipo de circunstancias, pues la Universidad de Guadalajara pues ha tomado las cartas en el asunto de poder apoyar al gobierno del estado para poder poner, digamos, las características que nosotros tengamos de nuestros laboratorios y poder apoyar, porque sobre todo esta no es una vacuna convencional. La mayoría de las vacunas se mantienen generalmente a refrigeración de 4 a 8 grados. Sin embargo, las primeras vacunas que se pretende que salgan al mercado son vacunas de ácidos nucleicos, de RNA, y estas vacunas se tienen que mantener a menos 70 grados centígrados. Entonces, el principal problema que vamos a tener es la red fría, donde vamos a tener que guardar las vacunas, y precisamente por eso es que aquí va a ser altamente relevante la participación de la universidad y de los centros universitarios regionales, porque los mismos laboratorios que se abrieron de biología molecular pueden ser centros de resguardo de vacunas para su implementación. Entonces, para ser más puntual, esta vacuna llega en diciembre. Sin embargo, yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es en el primer trimestre de 2021 para que se empiece la vacunación directamente en el país, si es que se recibe. Pero aparte de la vacuna indiscutiblemente nos da una esperanza de que podemos llegar casi al final de la pandemia, pero aparte de eso, si nosotros nos cuidamos, si nosotros nos nutrimos bien, si nosotros utilizamos suplementación de vitamina D, pues vamos a protegernos todavía aún más de la misma, ¿no? El doctor nos pregunta, cuando inició su carrera en la rama de las ciencias de la salud, ¿en algún momento imaginó pasar por una pandemia de esta magnitud? Bueno, es una pregunta muy interesante. O sea, realmente cuando inicié mi carrera y cuando, pues obviamente yo nunca me imaginé, pero se las pongo más cerca, yo nunca me imaginé que me tocara una pandemia en el primer año de ser rector de un centro. O sea, la realidad, sin embargo, cuando ya estábamos bajo esa circunstancia, yo tenía dos opciones. O únicamente dedicarme a dar información, directamente a hacer lo pertinente, que es lo que nos corresponde en la parte de educación como universidad. Y la otra opción era realmente pues poder colaborar de una manera más intensa por ejemplo, en todo este sistema que se ha hecho bajo el liderazgo del doctor Ricardo Villanueva. Y pues la verdad tomé la segunda opción, que ha sido muy, muy complicado y muy pesado, lo reconozco, pero créanme que cuando llegas los sábados y los domingos hasta horas muy tarde, precisamente, y que sigues teniendo trabajo, lo que me da esa energía para poder continuar, pues es saber que estás ayudando a la gente y que con esas estrategias puedes salvar a alguien más. La siguiente pregunta sería, ¿cómo evitar el coronavirus si salgo constantemente por cuestión de trabajo? Bueno, yo creo que aquí hay personas, como lo comenté, que tenían que estar saliendo para trabajar en restaurantes, etcétera, en todas las áreas que ya están abiertas. Lo que se tiene que hacer es indiscutiblemente usar el cubreboca en todo momento.
Eso es lo primero. Y aparte, generar o dar lugar al lavado de manos de una manera muy frecuente, sobre todo con geles que contengan alcohol al 70%, porque también ese es otro factor, que los geles deben de contener alcohol al 70%. Si el alcohol tiene al 40% y huele más a laurel que alcohol al 70%, pues entonces no es efectivo. Por eso a veces yo generalmente, yo a veces mejor recomiendo que cada quien traiga un spray con alcohol al 70% y que ese es el que se esté usando de manera frecuente cuando tú estés tocando superficies. Nos preguntan si una persona da negativo en la prueba, ¿puede dar positivo posteriormente unos días? Sí, depende del momento en que se tome la prueba. Por ejemplo, si yo tuve contacto con una persona positiva el día de ayer y yo me hago la prueba PCR de hoy, es muy probable que la prueba sea negativa. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que recuerden que lo que detecta la prueba PCR es una prueba molecular que detecta la carga viral, o sea, detecta el RNA del virus, de tal manera que en un día yo posiblemente tenga muy baja carga viral, y si yo tengo una baja carga viral muy mínima, no va a poder ser detectada en la prueba. Por eso se recomienda que generalmente una prueba PCR se haga a los 3 o 4 días finalmente de que tuviste contacto con un positivo. Ahora, es muy diferente si tú eres una persona que ya tiene síntomas. Si tienes síntomas, tienes dolor de cabeza, tienes, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, puedes tener dolor muscular, etcétera. Entonces ahí sí está definido que debes de hacerte una prueba PCR para que puedas diferenciar si eso se debe a que tienes COVID-19 o se debe a que tienes influenza, porque también puede ser la otra posibilidad, y más en estos momentos que empieza el frío, o también dengue en su caso. ¿Existe algún punto clave para poder diferenciar entre influenza y COVID en cuanto a las primeras manifestaciones? Bueno, generalmente en el caso particular, como son enfermedades de tracto respiratorio superior en particular, son muy similares, la sintomatología es muy similar. Sin embargo, lo que aquí se sugiere es de que cuando hay mucho flujo nasal, es más probable que directamente pueda ser una gripa convencional o una gripa estacional que COVID-19. Aquí hay que cuidar mucho todo. Para esto hay una definición operacional que emitió la Secretaría de Salud, donde al momento de que ustedes hablan, precisamente por eso, cuando ustedes hablan a un call center, las personas que les contestan, que son estudiantes de servicio social de las diferentes carreras de ciencias de la salud, se están capacitados para eso. Directamente, por ejemplo, ellos les van a preguntar si tienen diarrea, si tienen dolor de cabeza, si tienen dolor muscular, etcétera, precisamente para que ellos puedan valorar si es necesaria la prueba PCR o si es necesaria una prueba serológica, porque hay personas que hablan y te dicen, yo tuve esos síntomas pues hace 9 días. Si esos síntomas los tuvieron hace 9 días, pues ya no es tan necesaria la prueba PCR, sino más bien una prueba de anticuerpos para que tú sepas si ya tienes anticuerpos o defensas o no. Entonces va a depender mucho del momento y del estadio clínico, pero en este momento sí nos complica diferenciar entre las diferentes enfermedades de tracto respiratorio superior, entre el dengue y entre el COVID, para poder hacer una diferencia clara, porque muchas características clínicas se comparten entre las enfermedades. ¿La vacuna será gratuita o sería obligatoria? Bueno, hasta este momento no se han dado los requerimientos de cómo es que va a darse y bajo qué condiciones, pero seguramente tendrá que ser una vacuna gratuita. O sea, eso es como la vacuna de influenza, etcétera. Que sea obligatoria, eso todavía no lo ha definido la Secretaría de Salud Federal, pero en su momento seguramente lo van a emitir y ya se los estaremos también comunicando. Nos preguntan por qué se hace hincapié en abrir espacios públicos como plazas y no en permitir el regreso, aunque sea parcial, en las escuelas. Bueno, lo que sucede es que esto es un debate entre las áreas de salud y las áreas de economía y las áreas de educación. O sea, precisamente por eso es que les digo que siempre hay representación de la sala de situación en estas 3 mesas directamente, que son muy importantes en el gobierno del estado. Por un lado, a nosotros al ser parte del área de salud, a nosotros nos interesa de manera relevante que no haya más infectados, que no haya más pacientes en los hospitales, pero también por el otro lado hay que tomar en cuenta que también se tiene que ir reabriendo la economía de manera parcial. Ese es un factor que lo tenemos que ir definiendo. Ahora, algo que ha sido una realidad es que no se ha abierto nada sin tener directamente como un consenso
un consenso o una sugerencia de la mesa de salud. O sea, la realidad es de que cuando se ha decidido que se abran ciertos espacios, es porque en ese momento también se valora que no tenemos un incremento de casos de COVID tan altos, ¿no? O sea, entonces, y además es importante también definir que, por ejemplo, cuando se permiten las aperturas tienen que ser como análisis piloto, porque tienes que saber si funcionan o no. Si no funcionan, entonces no se vuelven a abrir, como sucedió en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Y yo creo que algunas áreas, sobre todo algunos aforos que se han abierto, han sido con cantidades mínimas comparado con los espacios que se tienen y con todas las medidas. Mientras tengan las medidas totalmente definidas, como son aplicación de pruebas, la realización de la utilización del cubrebocas, la utilización de las medidas higiénicas de manera correcta, vas a tener muy pocas probabilidades de infectarte. Sin embargo, bueno, es aquí hacer un balance entre la parte económica, la parte de salud, y bueno, y ahora se viene una muy importante que es la parte de educación, porque ya también tenemos pues casi un año sin clases, y eso indiscutiblemente ha impactado en los alumnos, y eso estamos plenamente conscientes, pero también no podemos poner en riesgo la salud de los alumnos y sobre todo la salud de nuestros trabajadores, tanto académicos, administrativos, personal de servicio y de confianza que tengamos en la universidad. Eso tenemos que ser también muy conscientes, y con base a eso, pues precisamente se toman las medidas. Nos preguntan si considera usted que las universidades con centros de investigación o las dependencias farmacéuticas deban intervenir con puntualidad en los avances sobre la vacuna. Bueno, aquí lo que se está haciendo de manera particular, bueno, como ya les mencionaba, esta vacuna pues fue adquirida directamente, o al menos se hicieron las compras por el gobierno federal, como debe de ser, porque así es siempre en todos los países del mundo. Sin embargo, creo que aquí algo que va a ser muy relevante es que se sumen también las empresas, los empresarios, para poder hacer una mejor distribución de las vacunas. Y bueno, les comento que ahorita venía yo recientemente de una rueda de prensa que hubo, donde también estuvieron representantes de la Cámara de Comercio, y directamente ellos ampliamente comprometidos como para la adquisición directamente de estos ultracongeladores, de poner áreas específicas que pudieran ellos también apoyar para la vacunación. Entonces yo creo que aquí va a ser una mezcla, una suma de esfuerzos de todo el estado de Jalisco, para que finalmente pues los jaliscienses estén bajo las mejores condiciones, ¿no? Y siempre la universidad va a ponderar primero la salud de los jaliscienses antes de cualquier decisión. O sea, y eso creo que todos debemos de estar pues plenamente pues convencidos de esa parte, ¿no? ¿Alguna otra medida que se pudiera hacer por parte de la universidad para aplanar la curva? Bueno, la realidad es que ahorita, en estos momentos, ya nosotros no podemos hablar directamente de un aplanamiento, de una curva en todo el país, para empezar. Tenemos diferentes realidades en cada estado, y aparte, tenemos diferentes realidades por municipio. Entonces, ahorita lo que tenemos que buscar nosotros es una estrategia de cómo vamos a empezar a lograr la apertura en los 6 primeros meses de 2021, directamente cuándo es el momento apropiado, y esto seguramente va a depender del número de casos o la disminución del número de casos que tengamos. Hay municipios, por ejemplo, del estado de Jalisco que tienen muy pocos casos positivos de COVID-19, y hay, por ejemplo, municipios que tienen una gran cantidad de casos. Entonces, seguramente, algo que nosotros como sala de situación también hemos propuesto al gobierno del estado es que el regreso no puede ser masivo, sino que tiene que ser de alguna manera regionalizado, y de esta manera podemos ir abriendo de manera paulatina y valorando cómo es que nos va con esas aperturas, y si no, volver otra vez a cerrar. O sea, eso también es algo que tenemos que hacer, y no es por no tenemos, desafortunadamente no tenemos un librito donde digamos esto va a pasar en diciembre, esto en enero, esto en febrero. Las pandemias, como se los comentaba, pues en todo momento nos van enseñando, y afortunadamente en Jalisco pues tenemos una mejor evolución de la pandemia que otros estados de la República del Sur, que definitivamente ya no tienen ni lugares para hospitales, y creo que eso ayuda mucho aquí en el estado, porque contamos con 2 hospitales que siempre han sido hospitales hermanos de la universidad, que son los hospitales civiles de Guadalajara, y aparte con esa capacidad que tienen, ese liderazgo, y aparte propiamente pues también con el profesionalismo de todos los médicos, enfermeras, nutriólogos y todo el personal de salud. Nos preguntan qué tan cierto es que una persona que ha salido positiva a COVID resulta inmune al virus por 3 meses.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que hace, si ustedes me lo hubieran preguntado hace 5 meses, no se los hubiera podido contestar. La realidad es de que algo que se ha visto es que aquellas personas que se infectan, hay dos opciones. Si tú te infectas, puedes generar inmunidad, que son anticuerpos o nuestras defensas, o la otra, que no generes anticuerpos. Eso también es una preocupación para muchos que han estado infectados y que las pruebas serológicas les salen negativas. Dicen, pues entonces me infecté y pues no generé anticuerpos. No, también ya se ha visto, los inmunólogos se han puesto a trabajar y directamente y ya han reportado que cuando tú generas anticuerpos, pues ya generaste inmunidad, y esa inmunidad al menos puede estar latente durante 5 meses. O sea que eso se reportó recientemente en una revista, en una publicación de Science. Y por el otro lado, aquellos que no generan anticuerpos desarrollan una respuesta inmune por células T, que no la vas a ver en esas pruebas. Pero sin embargo vas a estar también protegido. Lo que no se sabe es que esa inmunidad de células T por cuánto tiempo te protege. Algo que también nos vamos a enfrentar nosotros con esto es que si bien cuando nos pongan la vacuna, lo que no se sabe y ninguna compañía te ha dicho, cuánto tiempo te duran esos anticuerpos que tú generes. A lo mejor te duran 6 meses que tienes que volver a vacunar, o a lo mejor te dura 1 año. Eso todavía está por definirse porque no se conoce en todos los protocolos que han hecho de vacunas. Una de toda la vida. Sí, exacto. Pues las preguntas son muchas, la verdad es un tema que da para platicar por mucho tiempo. Tenemos un reconocimiento para ustedes agradeciendo su participación aquí con nosotros, es una constancia. A la letra dice, por su valiosa participación como ponente en la conferencia El papel del CUPS y la sola situación en la pandemia por COVID-19 como parte de las actividades del segundo Mente y Ciencia 18, llevada a cabo los días 26 y 27 de noviembre del presente en la instalación de nuestra preparatoria. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Esta constancia creo que es súper bien merecida por usted. Pues es un pequeño detalle de parte de nuestra comunidad. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por su presencia, por el tema tan importante de estos momentos, por tan explícito que estuvo. Y, porque necesitamos gente como ustedes para que nos cuiden. Yo realmente le agradezco a nuestro rector, a Ricardo Villanueva Lomelí, porque nos dejó en casa desde que empezó esta pandemia, y eso nos ha ayudado mucho. Sé que en la comunidad universitaria se han presentado algunos casos, pero son los mínimos, porque nos hemos cuidado y nos hemos cuidado bien a raíz de que seguimos las indicaciones que nos presentan desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Entonces, sigan con esa tarea, sigan cuidándonos, y muchísimas gracias por todas sus aportaciones. No, al contrario, muchas gracias, maestra. Y la verdad les agradezco mucho la invitación, y créanme que todo el tiempo que me inviten yo voy a estar aquí. A mí me interesan también todos los estudiantes de las preparatorias, porque a futuro pues finalmente van a ser nuestros estudiantes, y para mí es un gusto el día de hoy estar aquí porque es la primera preparatoria donde yo doy una plática, y aparte es para mí un gusto ver pues una escuela tan cuidada finalmente, y con la responsabilidad finalmente de sus profesores, ¿no? Muchas felicidades a todos ustedes, muchachos, que estudian aquí, y sigan echando ganas y estudiando y cuidándose, sobre todo para cuidar también a sus familias, y estén ustedes bien sabidos de que la ciencia que se hace en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud pues siempre va a estar al servicio pues de todos ustedes y de toda la sociedad. Muchas gracias. Lo quiero comprometer para que en cuanto todo esto termine y usted va a seguir siendo rector de este centro, pueda visitar en manera presencial y pueda tener contacto con nuestros Claro que sí, con todo gusto. Claro que sí, estaremos en contacto. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.